Carlos Antonio Díaz Manzano, que va a hacer el abordaje del vértigo. Él es neurólogo incorporado a la Universidad Nacional, hizo estudios de medicina en Melbourne, Australia, de neurología en Barcelona y también neurología infantil también en Barcelona y un fellow de cefaleas en la Universidad de Houston. Ha sido neurólogo del Hospital Militar, del Seguro Social, del Bloom y del Centro de Invalideces Múltiples. Es miembro de la Asociación de Ciencias Neurológicas de El Salvador, de la Academia Americana de Neurología, de la Sociedad de Cefaleas de la USA, de la Asociación de Alzheimer de El Salvador, de la de Parkinson de El Salvador y de la Latinoamericana de Cefaleas. Con ustedes, el doctor Carlos Díaz Manzano. Gracias, doctor Cerrato. Gracias. Lo voy pasando aquí. ¿Dónde está? No tengo. Gracias. Buenas tardes. Continuando con el programa, vamos a tocar ahora el tema del vértigo. El vértigo no es una enfermedad, sino que es un síntoma que consiste en la sensación subjetiva de alteración del movimiento y que es generalmente de carácter rotatorio. Puede afectar al 1% de la población, más de algunos nosotros aquí presentes hemos tenido en alguna ocasión un vértigo y constituye una causa frecuente de lo que es la consulta médica. Vamos a hacer una pequeña revisión de lo que es la anatomía. El oído interno se compone del laberinto y de la cóclea. El laberinto también le llamamos vestíbulo, y hay un laberinto posterior y hay un laberinto anterior que es el que contiene la cóclea. ¿Qué es la cóclea? Son las espirales que adentro tienen endolinfa, que mueven unas vellosidades a través de unas piedritas microscópicas, y que este movimiento es el que nos va a dar la información, como vamos a hacer más adelante, hacia el cerebelo, que es, diríamos así, el centro de cómputo, donde llega toda la información y nos da las correcciones para el equilibrio. Este es el vestíbulo, cómo está conformado. Tenemos para los movimientos verticales, los horizontales y los oblicuos. Nos da una respuesta estática por efecto de la gravedad, la fuerza centrífuga y los movimientos lineales. Y también tenemos lo que son los canales semicirculares para el horizonte y el área vertical. Y también tenemos la parte superior y las ámpulas de los canales semicirculares. Los núcleos vestibulares son los que nos mandan la información a través de las líneas axonales para los núcleos dorsales de los pares craneales, tercero, cuarto, sexto, y también participa el nervio vago, que es por eso es que a veces cursan con náuseas, palidez y sudoración fría. Esto es anatómicamente, en los cortes que tenemos, cómo es que llega la información a la corteza a través del cerebelo a la corteza y de la corteza hacia el tronco encefálico. Entonces, anatómicamente, lo que es la mácula y el sacro, los núcleos vestibulares que les estaba mencionando, y qué es lo que sucede con el vértigo. El órgano del equilibrio es el aparato vestibular y se encuentra, por lo tanto, en el oído interno, junto con los órganos auditivos o el caracol. Cuando la función de ambos laberintos, o sea, estamos hablando del lado derecho y del lado izquierdo, es distinta o que predomina más uno que el otro, es cuando se produce el síntoma del vértigo, porque hay desinformación, aunque sean milésimas de segundo, y eso es lo que nos causa el problema. Existen
académicamente y también de forma clínica, dos tipos de vértigos, lo que llamamos el vértigo objetivo y el subjetivo. El vértigo objetivo es cuando el paciente nos relata que él ve que las cosas giran a su alrededor. Y el vértigo subjetivo es cuando siente que el cuerpo es el que se mueve. Y eso es fácil para nosotros obtenerlo a través de la clínica. Nos va a ser de vital importancia, como vamos a ver más adelante. Entonces, los tipos de vértigos periféricos vienen siendo los vértigos posicional paroxístico, la neuronitis vestibular y la enfermedad de Meniere, que cursa con trastornos auditivos. Y los vértigos centrales son de causa vascular, como nos estuvo mencionando en un momento dado la doctora que nos habló de enfermedad vascular cerebral, y también en lo que es esclerosis múltiple. En el vértigo, el abordaje es netamente clínico. Tenemos que ver, como les decía anteriormente, lo que es la sensación, la duración, la frecuencia y los síntomas asociados. Tenemos que ver también, examinar la cabeza, el cuello y tener un examen físico general. Tenemos que evaluar también lo que es el nistagmo. El nistagmo, que puede ser único signo objetivo del vértigo, es un movimiento clónico involuntario del ojo ocular, o sea que podemos tener un nistagmo horizontal con un movimiento así, o el vertical, y el otro que es bastante difícil de observar es el rotatorio. ¿Cómo lo podemos estudiar mejor? Mediante un examen que se llama electronistagmografía, y en ese es cuando podemos evidenciarlo mejor. En el nistagmo espontáneo, normalmente los otorrinos utilizan unos lentes que se llaman de Frenzel, en los que se lo aplican al paciente para poder ver mejor el movimiento, o si no, nosotros en la clínica lo que hacemos es que el paciente sigue el movimiento de nuestro dedo para poderlo determinar, y entonces así podemos ver si es un nistagmo horizontal, rotatorio o vertical. Ese, como observamos el nistagmo, y ese es la electronistagmografía. Aquí vemos el trazo que nos hace durante el proceso para la evaluación. Nos da una observación subjetiva de los movimientos oculares, permite la observación del tiempo real del estado del movimiento ocular, es más confortable que la electronistagmografía y no necesita electrodos. Vértigo, exámenes y colaboración y valoración. Tenemos que ver también la audición. La audición nosotros podemos evaluarla en nuestra clínica, aunque lo mejor es pedir una audiometría, pero la evaluación de nuestra clínica la podemos hacer con un diapasón, en la cual podemos utilizar para dos tipos, para la prueba de Weber y la prueba de Riné. En la prueba de Weber, que es la que nos da lo que es la transmisión del sonido a través de los huesos, y la prueba de Riné, que es la audición del movimiento, de la audición de los movimientos en el diapasón, y que el paciente nos indica cuándo lo oye y cuándo termina. Eso nos da a nosotros una idea de cómo anda la audiometría, pero lo más evidente es una audiometría. La función cerebelosa, esa tenemos que examinarla también para ver cómo es que anda el vértigo. Existen lo que son las pruebas de coordinación, como son la prueba dedo-nariz y de nariz al dedo del examinador, la prueba de palma-dorso, los movimientos, y la prueba de talón-rodilla. El paciente acostado, el talón toca la rodilla de la pierna contralateral y así hace su recorrido hacia el extremo del pie. Y las pruebas de equilibrio, como son las pruebas de vestíbulo coclear, el signo de Romberg y la prueba de marcha. Eso a nosotros clínicamente nos da la idea de cómo está el paciente que nos llega a consultar
por problemas de equilibrio. Los pares craneales. Los pares craneales es bien importante que los evaluemos porque eso nos puede dar ya un diagnóstico o una sospecha diagnóstica, como por ejemplo, lo que es bastante frecuente observarlo, tenemos que descartar un tumor del ángulo pontocerebroso, en cual se afecta el quinto par, el sexto par y en ocasiones hasta el séptimo par. Y no podemos obviar un examen de fondo de ojo. Hay que evaluar una glicemia, los lípidos, las pruebas de función tiroidea y radiografías de oídos, TAC de oídos, y pues ahora lo mejor es orientarnos hacia una resonancia magnética nuclear y evaluar, dependiendo de lo que nosotros hemos encontrado, referirlo a un examen con una evaluación con el neurólogo. El neurólogo y el médico general también puede hacer un diagnóstico diferencial en lo que es el vértigo periférico y central, porque va a depender mucho de eso para el tratamiento. El tipo de vértigo, el periférico es de inicio brusco. El paciente entra, no llega en crisis. El central es más lento, lleva mucho más tiempo y es el paciente que eso nos llega a la consulta y se nos queja del desequilibrio, que a veces incluso le ha alterado la marcha y que camina apoyándose en la pared. La morfología, el vértigo en periférico tiene una sensación de giro de los objetos, lo que le decía un vértigo objetivo. Y el otro es mal definido, generalmente ellos lo sienten, el paciente dice es un mareo, y es la sensación de ellos que se tambalean, que se mueven. El curso del vértigo periférico es una crisis aguda, como se lo había mencionado, y en cambio el otro es constante, permanente. Uno le pregunta, mire, ¿cuándo? No, es que desde que me levanto, desde que paro, desde que me acuesto, todo el día. La evolución. Generalmente el vértigo periférico es más rápido, dura a veces hasta una semana y si le damos tratamiento se puede parar antes. Y la progresión es frecuente en el vértigo de tipo central. La hipoacusia es habitual, suele presentarse en el vértigo periférico porque hay una afectación a nivel del oído interno. En cambio, en el vértigo central no tenemos hipoacusia. Los síntomas asociados, náuseas, vómitos, y en cambio en central hay neurológicos deficitarios. El nistagmus es mixto, puede ser horizontal, principalmente en el vértigo periférico, y en el central es irregular. Pruebas cerebrosas no están alteradas en el vértigo periférico, pero sí podemos encontrar alteraciones en el vértigo de tipo central. Entonces aquí tenemos en este cuadro un diagnóstico diferencial de lo que son las distintas que ya les había mencionado anteriormente. Y la clasificación de los síndromes vertiginosos, que también nos ayuda mucho en esto. Pero en este cuadro tenemos el diferencial de los vértigos, que puede ser ataques sistémicos transitorios, la migraña, pero en la migraña suele suceder que queda como secuela de la crisis migrañosa. En la epilepsia, posteriormente a la crisis, pueden quedar, porque es transitoria también. El envejecimiento no quiere decir que todas las personas de la tercera edad van a tener, pero si hay ya problemas vasculares cerebrales pueden presentarse. Las causas cardionucleares en pacientes con hipotensión postural, cuando hay arritmias, los asociados a fármacos, hay algunos antihipertensores que nos pueden dar sensaciones vertiginosas, la hiperventilación, traumatismos craneales, generalmente se pueden asociar posterior al traumatismo, y lo que es bastante frecuente, lo que es la espondilosis cervical, cuando nosotros pedimos una RX de columna cervical frente y perfil, encontramos que hay muchas alteraciones de degeneración ya de las vértebras a nivel cervical. Y hay otro también que tenemos que tenerlo muy en cuenta, sobre todo en las personas de la tercera edad, y es generalmente se asocia mucho la deshidratación. Las personas por arriba de los 65, 70 años
ya no se dan cuenta de la deshidratación. Suele suceder eso y ellos como que se pierde la capacidad de necesidad de ingesta de líquidos, principalmente de agua, y presentan muchas veces vértigos. Y es una causa bastante frecuente, y cuando uno les pregunta que si toman agua, ellos dicen que sí, pero el familiar que los acompaña los acusa y dice que no toma agua, que a veces solo utiliza medio vaso de agua para las medicinas que se toma, pero fuera de eso ya no consume. Entonces tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta eso, porque tiene bastante frecuencia y eso se resuelve hidratándolos. O sí, lleva entre 48 y 72 horas, o sea que el primer día que van a empezar a tomar un montón de agua se va. Y luego tenemos lo que es los vértigos periféricos, en los cuales el mayor representante es la neuronitis vestibular, que generalmente es de origen infeccioso o viral. Los vértigos paroxísticos benignos, posicionales, que en cierta posición, por ejemplo, se dice, si me duermo sobre el lado derecho y me levanto, me da vértigo, pero si me duermo en el lado izquierdo, no me sucede eso. Enfermedad de Meniere, que se asocia con una hipoacusia durante la crisis. La laberintitis, que puede ser lo que decía, serosa o bacteriana. La laberintitis ototóxica, la fractura del peñasco cuando hay traumatismos, y el neurinoma del acústico que les estaba mencionando, que su diagnóstico se hace a través de imágenes, y la insuficiencia vertebrovascular, que nos ocasionada muchas veces por las alteraciones de artritis, degeneración de la columna cervical. Y como nos mencionaba la doctora, a veces en trastornos posquirúrgicos, por intoxicación, entre comillas, de los anestésicos. Hay anestesiólogos que profundizan más o prolongan más la anestesia para evitar sangramientos, y entonces esto también nos complica porque hay una hipoperfusión cerebral durante el transcurso de la cirugía. La enfermedad de Meniere, conocida también por hidrops endolinfático, es que hay una triada sintomática, la hipoacusia, el acúfeno y el vértigo, con una sensación de plenitud, de llenura en el oído, la hipertensión del espacio endolinfático y la afectación idiopática con crisis recurrentes, que se va presentando. Una crisis de Meniere puede durar 2 o 3 días, desaparece y puede aparecer después el siguiente año o al mes, y así sucesivamente. No se puede predecir cuándo va a ser la siguiente crisis. La neuronitis vestibular, que es la afectación del octavo par en su porción vestibular. La etiología no está clara, pero se supone que puede ser viral, por herpes, por virus de la varicela zoster, la parotiditis y el virus de Epstein-Barr. Es una causa frecuente de vértigos, es de aparición súbita, se presenta como en crisis, no cursa con hipoacusia, eso nos hace un diagnóstico diferencial del anterior, del trastorno de Meniere, y dura entre 15 días a 3 meses. El nixtamo es hacia supuestamente el lado sano, el lado que no está afectado del oído, y ya hay una anulación laberíntica en la prueba calórica. La prueba calórica generalmente se incluye con una electronixtamografía, y el tratamiento hay que evaluarlo porque evoluciona muy bien con el uso de esteroides. El vértigo paroxístico posicional benigno, que son causas frecuentes de vértigo, más o menos tienen un 30 al 40% de todos los vértigos. Es un vértigo breve, de 10 a 30 segundos de duración, y desaparece, se vuelve a presentar después, igual. Y hay un proceso de posición dinámico. Y el tratamiento puede ser sintomático, maniobras de reposicionamiento, y en ocasiones los otorrinos ofrecen algún tratamiento quirúrgico. Luego está la laberintitis serosa, que es irritación del laberinto por sustancias tóxicas que atraviesan la ventana redonda o la ventana oval. Pueden ser de origen viral, pueden asociarse con meningitis. Hay una hipoacusia y es neurosensorial o mixta, y generalmente es reversible, evoluciona muy bien. Hay un vértigo súbito, severo, hay una paresia del canal,
y el tratamiento es sintomático y en ocasiones puede ser quirúrgico también. Y la laberintitis, que es, como vemos de este lado, es un edema que afecta a todo el caracol y por lo tanto hemos visto que ahí es donde están los canales semicirculares que nos dan la información hacia el cerebro de la posición, y al tener una disfunción pues nos va a ocasionar esto. Generalmente son por bacterias en el oído interno, o sea, una otitis, hay una leucocitosis, el vértigo es súbito y severo, hay una hipoacusia neurosensorial irreversible y necesita de tratamiento antibióticos y en ocasiones intervención quirúrgica para lavado de la cavidad. La laberintitis tóxica por medicamentos ototóxicos que ahora ya casi no se utilizan, sobre todo algunos antibióticos que eran muy tóxicos, y el tratamiento pues es sintomático y suspensión del medicamento que nos está causando el problema. Los fármacos tóxicos, tenemos los AINES, quinina, aminoglucósidos, la furosemida, las hidantoínas, la quimioterapia que se utilizan en algunos pacientes que se quejan mucho después con vértigos, opiáceos y alcohol y el monóxido de carbono. Vértigo periférico, cuando hay fracturas a nivel del peñasco como producto de un traumatismo cráneoencefálico, que es lo asociado al vértigo, una hipoacusia neurosensorial profunda, hay una anulación completa del sistema cocleovestibular y por lo tanto pues amerita un tratamiento sintomático mientras se lleva a cabo la resolución del proceso óseo. Y está la insuficiencia vertebrovascular, vertebrobasilar, precisamente porque ya hay degeneración, como vamos a ver aquí, hay degeneración a nivel de las vértebras cervicales, y esto nos ocasiona que también tengamos, como aquí van todo el sistema vertebrovascular, que irriga la parte posterior del cerebro y por eso nos va a dar este problema. Y tenemos también el neurinoma del acústico, que ya les había mencionado anteriormente, que su diagnóstico lo hacemos a través de neuroimágenes. Ahora con la resonancia es mucho más fácil. Aquí en esta TAC, este es el neurinoma y la resolución pues es netamente quirúrgica, generalmente evolucionan bastante bien. Enfermedades del oído medio afectan a veces el laberinto y sobre todo la otitis media o la otitis medio cerosa, con un exceso de cera en el oído puede causar vértigos también, que se resuelven con una limpieza de la extracción del cerumen. Aquí incluiríamos también el colesteatoma, la otoesclerosis en el anciano, el herpes zóster, y su diagnóstico se realiza por la clínica otoscopía y audiometría. El vértigo central. Con el vértigo central podemos ver lo que son las epilepsias del lóbulo temporal, en las migrañas, sobre todo cuando afectan la arteria basilar, la esclerosis múltiple, que muchas veces debutan solamente con el vértigo, y los tumores del cerebelo y el tronco cerebral primarios en niños y metastásicos generalmente en los adultos, que nos ayudan también en el diagnóstico diferencial. Y por último tenemos la esclerosis múltiple, que en la resonancia magnética en T2 muestra una serie de lesiones dispersas en todo lo que es la materia gris, y las pruebas en ellas son que muchas de ellas son de tipo ovoide y perpendiculares al eje mayor del ventrículo, y en T1 muestran algunas de estas lesiones que se resaltan con el contraste, algunas de ellas mostrando un aspecto anular. Entonces, después de esta revisión, el abordaje que nosotros tenemos que hacer en el vértigo, llegamos a lo que es el tratamiento. Podemos emplear antihistamínicos, anticolinérgicos, antidopaminérgicos, vasodilatadores, diuréticos, corticoides, dependiendo del diagnóstico y dependiendo de nuestra sospecha diagnóstica. En conclusión, utilizamos 3 tipos de medicamentos: lo que es la metoclopramida, que podemos usarla endovenosa para la crisis y nos es de gran ayuda;
La mifilina, que ahora en nuestro país ya no la tenemos, pero sí contamos con la betistina, que viene en tabletas de 16 y 24 miligramos. En crisis asociado con metoclopramida podemos usar 24 miligramos 2 veces al día las primeras 72 horas, después la dejamos con cada 24 horas y se evolucionan bastante bien. Es un manejo sencillo, sin efectos colaterales, y nos ayudan mucho porque el paciente con vértigo se queja mucho de esta patología que afecta muchísimo lo que es calidad de vida. Muchas gracias.